¿Cómo se relacionan las naciones? ¿Cómo se construyen sus historias? A partir de este momento, intentamos entender, profundizar, descifrar. ¿Cómo se configura el gran escenario de las naciones y cómo se toman las decisiones que mueven al mundo? Esto es Escenarios Globales, una producción de Radio Monumental. Hoy con Valeria Rodríguez, Javier Johanning y Carlos Cascante. Javier, la semana pasada estuvimos en un programa interesantísimo, modestia aparte, sobre la situación de Afganistán antes de los talibanes. Hoy trajimos una invitada de lujo, que es Valeria, que también se va a unir a esta conversación. Hola, ¿cómo les va? Un placer, Valeria, que estés por acá, muchas gracias. Y sí, de lujísimo, más bien la invitada el día de hoy y empezar a hablar un poco, ¿verdad? En el programa anterior hablábamos un poco del trasfondo histórico, ¿verdad? De todo lo que había pasado antes de la intervención, incluso antes, un poquito antes de la llegada al poder de los talibanes a Afganistán y antes de la intervención estadounidense en el país. Y conversábamos pues un poco de la complejidad social, histórica, religiosa, cultural, etcétera, del país, y ahora pues sería como traernos a la actualidad, ¿verdad? Y qué mejor persona que para conversar este tipo de cosas sino con vos, ¿verdad? Bueno, te lo agradezco y más bien para mí es un gusto compartir siempre con ustedes, entonces gracias. Valeria, ¿cuál era un tema que se nos quedó en el tapete en el programa anterior? Siempre fue ¿cuál era la situación de la mujer durante el gobierno de los talibanes? Porque en realidad es un tema, digamos, que las potencias lo han usado, especialmente ciertos grupos en los Estados Unidos, para justificar la necesidad de que los Estados Unidos estuviera ahí. Pero más allá, antes de la invasión estadounidense, ¿cuál era la situación de la mujer con los talibanes? Bueno, los talibanes, una vez que entran al poder, imponen una serie de restricciones que tienen que ver con la libertad de movimiento, con la vestimenta, con ciertos derechos, digamos, que se asocian a la personalidad, digamos, y que fueron restringidos en ese momento. Y se imponen una serie de reglas que, bueno, las mujeres debían seguir y que en su momento, digamos, fueron informadas por medio de parlantes, digamos, y de sonidos fuertes, digamos, que sucedieron en todo Afganistán. Y es a partir de ahí que se conoce como un régimen un poco del miedo, digamos, y de invasión hacia las mujeres, pero que en realidad no distaba tanto de la situación que en realidad siempre han vivido las mujeres dentro de Afganistán, porque no podemos tampoco obviar estas complejidades que ustedes ya vienen mencionando. Existen otros órdenes jurídicos, existen otros órdenes también de costumbres, digamos, que interfieren dentro de Afganistán y que tienen que ver mucho con el patriarcado y con el machismo instalado dentro de la sociedad, que no se relaciona necesariamente con el fenómeno talibán, sino que los talibanes toman algunas de esas costumbres y las incorporan a la sociedad. Entonces, yo no diría que es un gran cambio, un cambio radical en la situación entre antes y el después, digamos. Pero lo que sí es cierto es que tiene una prensa, digamos, muchísimo más visible cuando los talibanes toman el poder y luego ya con la invasión a Afganistán, digamos, esto se acrecienta. Especialmente después del ataque a Torres Gemelas, el 11 de septiembre, porque en realidad cuando vuelve Afganistán a estar dentro del tapete mundial, cuando se liga al movimiento de Osama Bin Laden, al movimiento Al Qaeda, con su presencia en Afganistán, donde tienen su base de entrenamiento. Y que bueno, que ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Los talibanes no son lo mismo que Al Qaeda, no es lo mismo que Osama, ¿verdad? Nada más volverlo a recordar. Y también recordando, bueno, trayendo a colación lo que nos menciona Valeria, los talibanes no es lo mismo que el Pashtun Bali o el código de conducta Pashtun, que es un poco lo que nos mencionaba Valeria de las complejidades sociales que no refieren al Islam, pero que sí reproducen prácticas patriarcales y machistas, que también es importante diferenciarlos, pero que en el terreno pues posiblemente se mezclan.
Y que con eso entonces, con el ataque de las Torres Gemelas, pues sucede, como veníamos mencionando, el justificante, el relato es que es un vacío de poder, es un albergue de terroristas que hay que ir a estampar, en otras palabras. Y además maltratan a las mujeres. Y además. Ajá, y eso como principal argumento, porque, y esto que mencionaba Carlos me parece muy importante, porque en realidad la mala prensa no se la hacen apenas toman el poder. Los talibanes toman el poder desde el 96 y no fue hasta el 2001 que empezamos a escuchar y que empezamos a ser bombardeados con más información sobre la situación de las mujeres en Afganistán. Esta gente es muy injusta. No son humanos en absoluto. Ni nos dan derecho a manifestarnos. No son musulmanes, sino infieles. Sí, especialmente en Estados Unidos va a haber una serie de figuras importantes de la política que van a tomar eso como elemento. Por ejemplo, la líder del Partido Demócrata, Nancy Pelosi, que lo toma, digamos, en sus discursos con mucha fuerza. Desde el Partido Republicano también hay una línea, me acuerdo de Condoleezza Rice, que era la secretaria, que fue secretaria de Estado en la segunda administración Bush, que también marca ese tipo de elementos. Es decir, en ciertas figuras se convirtió en un elemento de justificación de la política exterior de los Estados Unidos. Incluso hasta en círculos académicos con Madeleine Albright, por ejemplo. Claro, por supuesto. También secretaria de Estado de la segunda administración Clinton. Nos encontramos ante ese escenario del 2001, Torres Gemelas, se hace un ligamen periodístico entre Bin Laden y Afganistán, la cuna de los terroristas. Estados Unidos toma dos líneas. Uno, invadir Irak. ¿En el 2003? En el 2003. Pero la otra línea es invadir Afganistán. Con mandato de Naciones Unidas y una resolución inaudita del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde prácticamente le dan carta blanca, ¿verdad? Correcto, fundamentalmente se estableció una legítima defensa preventiva, porque el ataque ya no era actual. La legítima defensa implica jurídicamente que el ataque es actual, que usted está recibiendo el ataque. Y se amplió muchísimo más el anticipo, digamos, que a todas luces era bastante peligroso, porque en realidad posibilitaría un montón más de ataques de este tipo cuando se considera que el ataque es permanente y que el terrorismo, digamos, se encuentra en todos lados. Entonces, por supuesto que abrió un hoyo grandísimo dentro del derecho internacional. Sí, que todavía se debate hasta hoy, ¿verdad? Si la legítima defensa preventiva es válida o inválida. Evidentemente los juristas más liberales consideran que es una aberración, pero en la práctica, digamos, de los estados es una argumentación que se utiliza. Bueno, no tuvimos que esperar mucho para ver los peligros de tal desarrollo, ¿verdad? Solo menos de 2 años después, Estados Unidos simplemente dijo, bueno, yo tengo carta blanca, si las Naciones Unidas no me dan permiso, pues invado Irak de por sí, no me importa, ¿verdad? Uh-huh. Y suena chocante decirlo como lo dije, pero en parte, bueno, el discurso de Bush prácticamente así fue como lo dije. Sí, el eje del mal. El eje del mal. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. I will not wait on events while dangers gather. I will not stand by as peril draws closer and closer. The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons. El eje del mal, y Afganistán no está dentro del eje del mal, pero... Ya había sido invadido. Ya había sido invadido. Pero además un eje del mal muy, muy contradictorio, es decir, habían países que no tenían ningún vínculo entre sí. Claro, Corea del Norte muy difícilmente tenía algo que ver con Irak y Irán, y Irak e Irán eran enemigos en ese momento. Sí, pero son malos. Son malos. Se produce la invasión, se producen ataques para controlar partes de Afganistán, y ahí empieza una de las guerras más largas de los Estados Unidos a lo largo de su historia, y una de las más caras. 2.26 trillones de dólares en cifras anglosajonas, ¿verdad? Uh-huh. Porque la conversión de eso, de la figura de trillones, billones, de inglés a español me falla un poco. Creo que ya en trillones en inglés sería billones en español, entonces
Serían 2.26 billones de dólares un montón de gastados plata. A lo largo de 18 años de guerra. Y con las conclusiones a las que llegaron. Sí, pero a veces se piensa, que a veces se piensa que la guerra fue como pareja, o sea, en términos de que fue muy regular, que se guerreaba, pero no, la guerra, digamos, lo que se ha empezado a estudiar son los diversos tiempos que tuvo la guerra, o sea, momentos, digamos, de avance de los Estados Unidos, especialmente durante la época Bush, donde metieron cualquier cantidad de plata en los primeros años, momentos, digamos, al final de la era Bush, con un gobierno muy destruido, con digamos, la Secretaría de Defensa muy mal parada a raíz de los eventos en Irak, donde hubo menos dinero, hubo menos intervención, donde hubo toda una duda de si quedarnos o irnos. La situación que enfrenta la administración Obama, que es la misma, nos quedamos o doblamos la apuesta. Y doblaron la apuesta. Al final de la administración Obama, una clara sensación de derrota, y la administración Trump que decide, no, firmemos y vámonos. Y no me importa lo que dejemos, pero nos vamos de aquí. Sí, es muy interesante. Y por otra parte, una serie de elementos en el terreno que te marcan una guerra que no es una guerra simétrica, sino que es los Estados Unidos negociando con señores de la guerra para controlar el territorio, pero al mismo tiempo diciendo, es que no nos podemos meter porque esto no tiene que subir la cantidad de hombres que perdemos. Y bueno, que al final de cuentas, eso que mencionas es importante porque pues las primeras alianzas fue con ya una resistencia que existía sobre el terreno, que era la Alianza del Norte con Ahmad Massoud Shah, si no me equivoco, que tayik de etnia, que era el que lideraba la oposición contra los talibanes. Bueno, y en este rango temporal que hablas, Carlos, también me parece importante que en la administración Obama y con el asesinato de Bin Laden fue como un respiro, ¿verdad?, para quedarse dentro de Afganistán, para continuar con sus motivaciones y para tener una justificación lógica, pero aún así ese respiro les fue insuficiente y ya la opinión pública estaba bastante opuesta o bastante reacia a continuar con esta guerra que ya había llevado bastante tiempo y en la que no se veían resultados muy positivos. Ahora, esto de la opinión pública es debatible porque fue una guerra muy interesante. Estaba viendo un estudio donde se valoran las menciones de la guerra de Afganistán en los discursos presidenciales, en sus relatos ante el Congreso, y se menciona poco. O sea, fue como una guerra que estuvo fuera o sea, no fue Vietnam que todos los días se mostraban en los periódicos. Es decir, fue como una guerra que se ocultó y a eso ayudó que había pocos muertos, porque es una guerra con relativamente pocas bajas estadounidenses. Estadounidenses. Sí, totalmente. No, lo otro es una pelea entre afganos. Y los Estados Unidos supliendo armas a aquellos que consideraban Y una tragedia humanitaria. Y una tragedia humanitaria, pero para efectos de la política estadounidense se mide el gráfico de muertos estadounidenses. Claro. Ahora, eso creo yo, esa falta de presencia en la palestra de la política le permitió quedarse esa guerra por mucho tiempo. Bueno, sí, puede ser. Igual tuvo su afectación sobre la percepción y la aprobación de presidentes, ¿verdad? Cuando sale Bush, bueno, en medio de una crisis económica que es lo que termina de catapultarlo, o mejor dicho, al revés, de expulsarlo de expulsar a los republicanos del poder y dejarlo como una de las figuras más desprestigiadas, que no sería sino hasta mucho después, años después, que se le empezaría a rescatar. Obama, bueno, según el Pew Research Center, al final de su segunda administración,
la población estadounidense en un 70% desaprobaba cómo había manejado la situación de Afganistán. Entonces, creo que también en parte, como decís, fue una guerra un poco encubierta, pero que ya no podían ocultarla por En tantos determinado años, momento. y que en parte le soluciona y le facilita un discurso rebelde, un discurso chocante, ¿verdad? Del nacionalismo. De Donald Trump, ¿verdad? Que es cuando llega y dice, yo ya no me voy a meter en más guerras, en guerras eternas, y eso le ayudó, ¿verdad? En parte, entre otras cuestiones. As a candidate for president, I loudly pledged a new approach. Great nations do not fight endless wars. Pero yo coincido con ambos en el sentido de que aunque tuvo una mala prensa y aunque había una posición, como decís, Javier, de un 70%, en realidad no era un tema principal dentro de la agenda política. No era lo que hacía que las personas tomaran una decisión respecto de su voto, porque efectivamente se logró ocultar, y eso también es una incógnita, cómo permaneció tan debajo o tan por las sombras, digamos, del problema de Afganistán, porque llevaba muchísimo tiempo, eran muchísimos recursos, y fue como que explotó en agosto. Y ahora sí, todo el mundo habló de Afganistán, todo el mundo dijo, bueno, sí, qué raro, hace 20 años no hablamos de esto, y efectivamente era un problema, y fue ahí donde tuvo una mayor difusión, pero en realidad creo que no fue tan significativa como debió haberlo sido, como fue el caso de Vietnam. Y Obama también prometió el fin de las guerras eternas. Ajá. O sea, Obama, creo que eso es lo que más le pesó a Obama, que dijo que acabaría las guerras eternas y estábamos metidos en Afganistán y doblamos la apuesta en Afganistán. Llegó a 100,000 tropas, si no me equivoco. Sí. En el año donde hubo más tropas de estadounidenses en Afganistán, y fue durante una administración Obama, y que al final de cuentas, pues sí, le cobraron, pues que dijo que iba a acabar y más bien dobló la apuesta. Sí, ahora, es interesante un elemento porque los Estados Unidos entran en Afganistán bajo un discurso, un relato de seguridad nacional. Es decir, no sé si ustedes recuerdan cuando ellos señalaban, bueno, es que, ¿por qué tenemos que entrar a Afganistán? Porque es una cuna de terroristas. Y nuestra revancha, hasta cierto punto. Sí, tenías que tener una revancha. No les es difícil votar a los talibanes de Kabul, los expulsan. Y yo creo que ahí empieza la gran duda de la política exterior de los Estados Unidos en Afganistán, que es, ok, esto es una invasión por seguridad nacional, pero si nos vamos ya, vuelven a estar las mismas condiciones. Entonces tenemos que reconstruir un Estado. Bueno, y lo hicieron pésimo, ¿verdad? Y mucho de la plata que invirtieron básicamente se fue a señores de la guerra por corrupción, o a los comandantes del ejército, o, ¿por qué no?, a los presidentes del momento, ¿verdad? A Hamid Karzai. Y a Ashraf Ghani, sí. Cuando huye del país, huye con maletas llenas de dinero. Gran patriota. Gran patriota. ¿Y con qué alianzas, digamos? Porque yo creo que no se puede construir un Estado sin construir un tejido social, sin atacar la corrupción endémica, porque al final fue un Estado que se sostuvo sobre corrupción todo este tiempo. Y bueno, entonces había un grupo de élites que estaban en torno a una estructura estatal, pero en realidad no tenía ningún sustento social ni ninguna población dispuesta a defenderlo, como pasó efectivamente, que en realidad no les tomó mucho tiempo a los talibanes tomar el poder. Y tal vez, Valeria, algo muy importante entender es que el control del gobierno sobre el terreno era muy difuso, y que más bien mucho del discurso que nos dijeron es que vamos a dejar a estas personas indefensas, es que los derechos humanos los vamos a perder ahí, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que la realidad era que ya desde hace mucho tiempo, pues la realidad en fuera de Kabul era muy diferente, ¿no? Sí, claro, total, y en realidad no hubo protección efectiva, digamos. Afganistán, por supuesto, no es Kabul. Afganistán es un país bastante complejo, con 34 provincias, 33 provincias más allá de Kabul, y donde las realidades eran muy distintas, y había estructuras paralelas al Estado, digamos, que sostenían los talibanes y con las cuales la gente se sentía protegida, porque también había sufrido bombardeos, también habían civiles muertos por los ataques estadounidenses y por los ataques en general de la coalición. Entonces, no era precisamente que se encontraban protegidos o que se encontraban como fuera de la guerra, y por eso en este momento en realidad la población no parece levantarse contra los talibanes, porque al menos lo que sí lograron dotar a los talibanes
lo que sí dieron a la población los talibanes fue paz y seguridad, y bueno, una paz, ¿verdad?, entre comillas, porque en realidad la paz no es ausencia de conflicto, solamente, digamos, efectivamente hay otros síntomas ahí y relaciones de poder, pero al menos no existe esta amenaza frecuente de bombardeos, de persecuciones, de desapariciones que existía antes y con los cuales la población se encontraba muy afectada ya después de 40 años de guerra. Yo creo que eso es importante, es que siempre se vendió la idea de que se había logrado controlar todo el territorio afgano y nunca los Estados Unidos y sus aliados locales lograron controlar todo el territorio afgano. Es decir, siempre los talibanes tuvieron espacios dentro del territorio que les eran leales y ellos controlaban. Hubo espacios en que el dominio talibán aumentaba y hubo espacios en que el dominio, digamos, del gobierno afgano, que ponerlo entre muchas comillas, porque nunca fue un gobierno sólido, avanzaba. Y dependiendo de lo que los Estados Unidos invirtiera, se daban avances o retrocesos, ¿verdad? Por esa duda que hubo dentro de los gobiernos estadounidenses de seguir gastando o no seguir gastando. Bueno, eso que mencionas es muy importante, porque esos cambios de control o administración sobre el terreno, bueno, llevaron a que ya para el 2018 el 60% del territorio tuviera cierta influencia o control talibán. Y no solo era Estados Unidos el que invertía, y el que invertía sabiendo que tenía que pagar mordidas para realizar sus proyectos de desarrollo, también estaba la India, también China había hecho inversiones. España. La OTAN, los países Alemania. de la OTAN, Rusia, claro. Rusia. Pero gran parte de la crítica y era que muchos de estos proyectos, bueno, no venían a suplir las necesidades reales de comida literal o de bienestar y calidad de vida de las personas afganas. Eran proyectos de infraestructura monumentales, represas monumentales como la represa de la Amistad entre la India y Afganistán, que más parecía comprar la voluntad geopolítica en contra de Pakistán que realmente venir y suplir necesidades reales de la población en su cotidianidad, y que al final de cuentas eso también fue lo que propició que, mezclando muchos temas, que Pakistán empezara nuevamente a apoyar a los talibanes en su reconquista de Afganistán en contra de su aliado estadounidense, que me recuerda la frase del general Zia-ul Haq de Pakistán, que decía es que hay que cazar con los lobos y correr con la liebre. Uh-huh. Sí, muy típico de la política pakistana. Cuando hablamos de estas inversiones y de estos proyectos a gran escala, normalmente los entendemos desde la óptica geopolítica y desde en realidad lo que estuvo mal por parte de los estados, pero yo creo que las organizaciones internacionales y los organismos y las ONGs en general que participaron en el terreno no estuvieron lejos de esa situación. También hubo círculos de corrupción, también hubo inversiones mal enfocadas, también se encerraron en sí mismas, digamos, dentro de Kabul y no fueron a las poblaciones que requerían su colaboración o su ayuda, y esa ayuda también fue desperdiciada porque fue mal enfocada. Entonces yo creo que, bueno, más allá de esta noción que siempre ve a las ONGs como positivas o la intervención de las ONGs como algo positivo, en realidad la intervención como tal y en general la invasión estadounidense, pero acompañada, digamos, de estas otras fuerzas y de estos otros actores, también tuvo efectos sobre el terreno que no necesariamente fueron los más beneficiosos para la población. No, y por otra parte, los Estados Unidos es decir, los militares estadounidenses tenían un enorme problema. Ellos sabían que si se salía de control el número de bajas, la crítica dentro de la sociedad estadounidense iba a ser brutal y la deslegitimación iba a ser brutal. Entonces, lo que les queda es negociar con señores de la guerra. Señores de la guerra que la forma que conocen para hacer este tipo de misiones es fundamentalmente pasarle cuchillo a todo el mundo. Entonces, se va generando dentro de la población, de muchas partes de la población afgana, la idea de que no está cambiando nada, sino que está empeorando. Es decir, que el ente invasor llamado los Estados Unidos, que es el que estabiliza... Fuerzas de ocupación, perdón. Bueno, está bien, las fuerzas de ocupación, para tener un lenguaje más diplomático. Bueno, que las fuerzas de ocupación estadounidenses fundamentalmente están estableciendo
alianzas con gente que causa más daño que los talibanes. Es decir, de un momento a otro los talibanes, el gobierno de los talibanes empezó a ser considerado más estable, menos violento. Menos sanguinario. Menos sanguinario, que ya para decir es... Bueno, y Human Rights Watch tiene unos informes demoledores de la violación de derechos humanos de tropas, de irregulares, de milicias, y la violación brutal de derechos humanos porque eran patrocinadas por las fuerzas estadounidenses. Members of US armed forces appear to have subjected at least 61 detained persons to torture, cruel treatment, outrages upon personal dignity on the territory of Afghanistan between the 1st of May 2003 and the 31st of December 2014. El último informe del Inspector General de los Estados Unidos para la reconstrucción de Afganistán trae a colación esos informes de Human Rights Watch, pero tras de todo hace un recuento de los hechos que básicamente es brutal. O sea, es básicamente un reconocimiento por parte del mismo Estados Unidos de que no solo la intervención, que sí, es una invasión, yo lo decía en términos sarcásticos. Totalmente, aquí en este programa se vale el sarcasmo. Fue un completo fracaso. Ese nation building o esa construcción de nación, ese proyecto estadounidense fue un absoluto y rotundo fracaso, ¿verdad? Y imagínense, digamos, como poblaciones civiles que fueron arrasadas literalmente por estos señores de la guerra, ahora tenían que confiar en ellos su responsabilidad de mantener el Estado y los servicios esenciales. O sea, por supuesto que eso era imposible para estas poblaciones. Sí, y lo otro es, ya al final de la guerra, en estos últimos años, que empiezan a surgir las contradicciones entre las agencias estadounidenses. Por un lado la CIA, por otro lado la inteligencia del ejército de los Estados Unidos, que empiezan a decir, bueno señores, es que por un lado los altos mandos militares nos están diciendo que estamos creando un Estado que cada vez está más consolidado, el Ejército Nacional de Afganistán, que la Policía Nacional, y aquí subrayemos nacional, de Afganistán está lista. Y lo cierto del caso es que ya los informes de la CIA vienen y te dicen, bueno, pero es que aquí la mayoría de la gente no sabe leer. ¿Cómo vamos a decir que esto es un ejército profesional si la gente no sabe leer? Y el grado de deserción. 500 personas al día desertaban, ya en los últimos años de la guerra. Fue efecto dominó y en tan solo unos días, un mes, tan solo ya no había ejército, ya todas estas fuerzas que habían sido construidas se desmoronaron porque efectivamente habían sido construidas sobre relaciones que no eran sostenibles en el tiempo y eran básicamente milicianos algunos de ellos. Sí, esa idea de lealtad nacional, que es la base de un ejército y de una policía, simple y sencillamente no puede construirse en 17 años, 18 años. Ahora, no caigamos en un relato, porque también es un relato que se vendió mucho en el momento de la salida de Estados Unidos durante Biden, de que el error de la ocupación fue precisamente la falta de formación del ejército y las fuerzas de seguridad, la policía, etcétera, etcétera. Porque realmente estas personas fueron los que más pusieron muertos, más de 30,000 muertos, y sí luchaban sobre el terreno, pero había una corrupción endémica que los dejaban mal adiestrados, mal capacitados, y aquí es donde entran un actor que tal vez no hemos hablado mucho, pero que también es muy importante: los contratistas privados de seguridad, que empezaron a ocuparse de los procesos de capacitación, de reclutamiento, de logística y de administración de armamento a las fuerzas de seguridad afganas, y que fue una corrupción gigantesca que dejaron a estas personas con muy poco equipo, que los mandaban a luchar y básicamente era mandarlos a morir. Ahora, luchaban dentro del terreno porque había paga. Sí. Los contribuyentes estadounidenses pagaban ese ejército, lo cual al final del día, cuando esto se destapa en los Afghan Papers, ahí fue un escándalo insostenible, ¿verdad? Sí, eso fue un antes y un después. Sí, los Afghan Papers son o sea, deslegitiman completamente la guerra en Afganistán y de lo que los Estados Unidos querían construir en Afganistán o suponían construir en Afganistán. Ahora, yo no descarto que algunas figuras de la administración militar estadounidense pensaban que estaban construyendo verdaderamente una fuerza militar lo suficientemente fuerte en Afganistán para sostener al gobierno. Pero no era, lo cierto es que sobre el terreno
no era la realidad. Y tras de todo viene un evento geopolítico en otro lugar, ¿verdad? En el Golfo Pérsico, que le va a dar, tras de todo, a los talibanes una proyección diplomática, que es pues la crisis del Golfo, donde Arabia Saudita pues decide bloquear completamente a Qatar por la competencia geopolítica que existe entre Arabia Saudita y Qatar, que eso es para otro programa, pero que entonces Qatar se acerca a los talibanes y en el 2013 pues trae básicamente la oficina diplomática talibán a Qatar, y eso les da una proyección diplomática y la posibilidad de reconstruir lazos con otros países que antes no tenía. Una proyección diplomática que lastimosamente no se ha hecho efectiva en este momento. O sea, el reconocimiento que ellos esperaban no se ha cumplido, y en realidad está muy lejos de esas aspiraciones. Y aquí me parece muy importante el énfasis, que no entiendo el motivo en realidad, pero los estados han estado hablando, bueno, creo que puedo entenderlo, los estados han estado hablando solo de representación y de la representación del gobierno talibán, que tiene que ser un gobierno inclusivo, esto como motivación o como requisito para un reconocimiento, como si el género se tratara solo de la representación, y como si eso, por supuesto, que no cae en las estructuras de poder, digamos, y en las restricciones que pueden o no establecer sobre las poblaciones. Pero bueno, quería resaltar ese énfasis porque me parece lo más contradictorio de este mundo, y algo que en realidad no tiene ningún efecto sobre la realidad de la población afgana y de las mujeres en general. Bueno, es que cuando los Estados Unidos toman la decisión de salir sin consultarle a ninguno de sus aliados europeos, que se pusieron muy enojados, es en la administración Trump, y en realidad yo creo que ahí habían necesidades de momento. O sea, Trump ocupaba decir que había cumplido su promesa de sacar a los Estados Unidos de las guerras interminables. Ahora, ¿dónde sucede esa negociación con los talibanes? En Qatar. Claro. ¿Verdad? Es parte de la ecuación, y que les da, y básicamente Estados Unidos llega y les dice, bueno, aquí está mi carta de rendición. Sí, fundamentalmente no pidieron nada. O sea, fue como... Fue una concesión, no una negociación, sí. Es que lo que dice el negociador estadounidense es que él tenía toda la presión de la presidencia diciéndole que tenía que salir. O sea, que tenía que cerrar un trato. No era factible no cerrar un trato. Y bueno, ¿a quién dejó tirado? Bueno, y dejaron tirado a las negociaciones intraafganas, porque nunca se pusieron como requisito. Y además, por supuesto que si la posición de los Estados Unidos, que en realidad ya la tenían bien clara los talibanes, de que su posición era el retiro de las tropas, las concesiones de los Estados Unidos fueron gigantescas, y los talibanes tomaron todo el provecho de eso. Con las liberaciones de presos, que además se sumaron a las filas y luego permitieron tomar Kabul y tomar en general el territorio de Afganistán. Pero en general las concesiones que se les solicitaban eran altísimas, todas fueron concedidas, y a este punto la negociación no va para ningún lado, porque ya los talibanes se encuentran en el poder, y por supuesto ya no van a negociar con el gobierno anterior, porque no tienen nada que negociar en realidad. No, y es que imagínate vos en el terreno y te llega la noticia, los Estados Unidos se van a ir dentro de un año, y vos estás a cargo de algunas de las armas en el Ejército Nacional Afgano. Vos decís, bueno, dentro de un año los que me pueden pagar son los del otro lado. O sea, yo me imagino esa sensación, bueno, los gringos ya se van, vamos a quedar en manos de otra vez de estos. Bueno, y muchos dijeron, no, aquí huyo porque nos van a matar, porque solo porque combatimos contra ellos. Correcto. Y efectivamente algunos los han matado, es decir, hay ejecuciones que se documentan y que documenta Human Rights Watch sobre este tema, y sobre personas a los que los talibanes les dijeron, con nosotros tienen toda la confianza, toda la seguridad, pueden seguir trabajando. Confíen en nosotros. Sí. No, pero y me acuerdo, ya cuando transcurría el tiempo y se acercaba la fecha, bueno, con el cambio de gobierno, Biden dijo, sí, seguimos con el plan de irnos. Y lo aceleraron, que es lo sorpresivo, y sin comunicarlo, como si el predecesor, no se hubiera ido. No, pero lo interesante fue que el ejército estadounidense le dijo, la inteligencia del ejército estadounidense le dijo, vea, en el momento en que usted diga, nos vamos en tal día, esto va a ponerse muy caótico. Es más, hágalo en determinada fecha del año, durante el invierno, durante esto se ponga lento.
Y por otro lado, tenían otra información, el presidente de los Estados Unidos, que le decía, bueno, pueden aguantar 2 años. No, lo más irónico es que al final ponen como fecha el 11 de septiembre como si fuera algo que conmemorar en realidad, digamos, es decir, fue un fracaso. Y esa fecha fue algo como absurdo, porque en realidad lo que se buscaba era adelantar el resultado del retiro de las tropas, pero bueno, vino al caso nada más la conmemoración. Lo terrible para la administración Biden es que dijo, bueno, es que tenemos información de que pueden aguantar. No, o sea, y no aguantaron ni un mes. Tomaron el país, los talibanes tomaron el país en un mes. O sea. Y esta conmemoración que menciona Valeria, es importante porque al final de cuentas, Osama Bin Laden no es encontrado y asesinado por fuerzas especiales estadounidenses en Afganistán, sino en Pakistán, ¿verdad? Entonces, ya, ¿qué conmemoración más extraña? Y en segundo lugar, bueno, los talibanes operaron por años desde Quetta, la llamada Shura de la Quetta o la consulta de Quetta, que el día de hoy, pues muchos todavía no han vuelto a Afganistán y operan y siguen gobernando desde ahí, ¿verdad? Y como si fuera el colmo, ¿verdad? El retorno del orden liberal internacional que significó Biden, bueno, de forma unilateral, sin decirle a los aliados, enojando a los franceses y a los alemanes hasta más no poder, saliendo unilateralmente de Afganistán y dejando pues un completo fracaso sobre el terreno. Es decir, es trágico, ¿no? La fecha, la escogencia de la fecha y la conmemoración de la fecha, y dejando pues una situación tan precaria que, bueno, Ashraf Ghani, sin defender el país, sale con maletas llenas de dinero, se suponía que a Tayikistán, y lo último que sabemos es que está en Emiratos Árabes Unidos defendiendo su salida, ¿verdad? Que ese tipo tiene una situación realmente patética, ¿verdad? Por las declaraciones que da, por lo que hace, ¿verdad? Diciendo que él no se quedará a sostener esto y se va. Pero qué interesante la geopolítica, donde tenemos la oficina de los talibanes en Qatar y en el vecino Emiratos Árabes Unidos está Ashraf Ghani de la oposición, ¿verdad? Nada más como para... Sí. Bueno, pero también deberían estar negociando, es decir, no, Ashraf Ghani en realidad no tendría la puerta cerrada para acudir a Doha según las negociaciones y según lo que se había acordado, que por supuesto no resultó fructuoso. No, es que vamos a ver, la derrota de los Estados Unidos, el fracaso es tal que no logran siquiera establecer una forma de transición. La transición es un corte, nos vamos y todo el mundo huye y tenemos esas tomas de todo el mundo subido en los aviones, la imagen de los Estados Unidos manchada por esas tomas, los aliados de los Estados Unidos completamente enojados por el proceso porque los ponían en peligro a su gente, los trabajadores en el terreno afganos que estuvieron trabajando para miembros de la coalición, los que pudieron salir, salieron, y los que no quedaron a merced de los talibanes. Es decir, la salida fue sumamente caótica. Yo no sé si coinciden conmigo, me gustaría escuchar sus opiniones, pero para mí fue como que Estados Unidos decidió o arrancarse una curita muy lento o arrancarse una curita muy rápido y que fuera doloroso, pero que solo fuera un momentáneo. Sé que es una analogía odiosa, pero por un lado me parece que aplica. El problema es que no era una curita, era una herida abierta, y al punto de que terminó llagando más a Afganistán cuando Estados Unidos decide congelar $9.500 millones del Banco Central Afgano que estaban en la Reserva Federal estadounidense, cuando pues tenemos una situación humanitaria terrible, tenemos una situación alimentaria terrible con sequías que eliminaron 40% de los cultivos, y estas personas necesitan este dinero para sobrevivir, en parte, ¿no? Sí, los fondos de cooperación también se cortaron, y también por el no reconocimiento del Emirato ha sido una catástrofe. Población con hambre, que no tiene agua, con los servicios cortados, porque eso también ha sucedido durante los últimos meses, y con pocas perspectivas sobre lo que viene. En realidad, no sé si ustedes han visto como unas imágenes de las reparticiones de organizaciones internacionales de panes, digamos, de cosas básicas para sobrevivir, porque efectivamente no se dejó nada, y no solo se dejó el vacío, sino además se dejó una crisis de liquidez,
una crisis en cuanto a la ayuda, digamos, y a estas limitaciones que fueron impuestas a partir de este retiro. Te voy a ser sincero, para mí en esta salida, digamos, rápida, pesó el elemento electoral. O sea, vamos a ver, en Estados Unidos, por su sistema político, tenemos elecciones cada 2 años. Si esto hubiera pasado muy cercano a las elecciones de medio periodo, los efectos electorales pudieron, porque la política exterior no es la principal motivación del votante estadounidense, pudieron tener efectos muy devastadores. Para mí, la administración Biden tomó la decisión, lo hago ahora, a más de 1 año de las elecciones, que se venga lo que se venga internamente. Porque rápido se olvida porque es política exterior. Exactamente, la gente está más preocupada por otra serie de componentes. Es mejor, me tomo la medicina de un tratamiento intensivo, doloroso, pero rápido, y esto se olvidará de aquí a 1 año. Y efectivamente se está olvidando. Sí, ya nadie está hablando del tema y que noticias en español cuesta encontrar, pero además esto es agravado por el tema del periodismo, de que ya no existen corresponsales en el terreno, o los que existen son poquísimos y en español aún menos, pero tampoco hay condiciones para ejercer el periodismo en Afganistán porque hay persecución, han habido ejecuciones y desapariciones de periodistas, y los medios también se encuentran desfinanciados, ya nadie adquiere periódicos de esto, y por supuesto no hay cómo pagar a los corresponsales o a los periodistas que se encontraban antes, digamos, del retiro de las tropas. Pues sí, coincido al 100% de que definitivamente lo que no quería convertirse Biden era un lame duck, y bueno, precisamente podía pasar si esto que sucedió hubiera sucedido cercano a las elecciones. Coincido con vos y con Valeria, pues precisamente por la situación tan precaria ahora de las noticias, ¿no? Es que las noticias también se mueven por plata y bueno, ya dejó de ser atractivo, ¿verdad? El tema de Afganistán, pero las atrocidades siguen, y ahí es donde sobre el terreno pues sabemos que las violaciones de derechos humanos, las promesas de los talibanes no las han cumplido. Ni las cumplirán. O sea, es que si las cumplen, perdón Valeria, es que si las cumplen se quedan sin gobierno. O sea, si ellos intentan establecer un mecanismo, digamos, democrático, de consulta, salen, ¿no? Es que es imposible. Ahora, es muy interesante cómo los talibanes reconstruyan su relación con sus vecinos, con China y con Rusia. ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, yo veo a China muchísimo más receptiva e incluso solicitando este reconocimiento, digamos, acercándose a otros estados para solicitar este reconocimiento, y bueno, por supuesto no es algo que extrañe porque la política exterior de China es muy pragmática, pero por otro lado hay ciertos filtros, digamos, mínimos que no se han hecho, como por ejemplo el tema de la inclusividad y la participación de las mujeres, el tema de los derechos humanos, por los que no hay ningún interés desde China, al menos. Sí, es al menos en términos de China, como vos mencionabas, están siendo muy cautelosos. Un mes antes de que cayera Kabul, ya China había recibido al Mullah Omar, el principal enviado exterior de los talibanes, y ya habían establecido ciertos acuerdos. Pero China está siendo muy cuidadosa porque sabe que cualquier escalada pues puede afectarle, como decíamos antes en otro programa, la provincia de Xinjiang y el problema con los uigures. Y también sabe que las inversiones, que invertir ahorita en Afganistán con el tema de las tierras raras es todavía muy peligroso. Entonces China está siendo muy cautelosa. Rusia le interesa meterse en el terreno para controlar el comercio del opio, porque la mayoría del opio que produce Afganistán termina en Rusia, y Rusia tiene ahorita un gigantesco problema de consumo de drogas. Irán también le interesa controlar mucho el consumo de drogas y el opio. Los refugiados, que hay ciertas cifras mencionan 2.5 millones de personas refugiadas afganas en Irán, eso tiene que controlarlo, y Irán está siendo muy pragmático en ese sentido. Y Pakistán acaba de sacar su primera estrategia de seguridad nacional comprensiva, la llamaron, y bueno, sabemos que muchos de los fondos de cooperación de seguridad de Estados Unidos a Pakistán se cerraron, y hay una alianza pakistaní con China en el marco de la
la ruta de la seda, pero que me sorprendió mucho verlo. Hoy, ayer de hecho, Imran Khan, el primer ministro de Pakistán, al presentar esta estrategia de seguridad, está llamando a mejores relaciones con India, en un momento donde India y China pues tienen una de las relaciones más tensas. Entonces como que las cosas se están moviendo de forma muy interesante. No, y la pregunta es si Occidente va a permitir la crisis humanitaria que está enfrentando Afganistán en este momento. Es decir, si Occidente va a encontrar mecanismos de cooperación, porque está claro que existe al menos una opinión pública más vinculada con esos problemas humanos, me parece. Sí, pero yo creo que la respuesta de estos últimos meses ha sido un no. Creo que más allá de las noticias inmediatas no hubo un interés real y poblaciones enteras de refugiados y refugiadas siguen ahí, siguen solicitando refugio, siguen solicitando estar en otros países que puedan darlo. Y bueno, esta respuesta no ha sido tampoco muy positiva de parte de los países, ha sido bastante limitada en realidad y no pareciera que exista un interés relevante. Creo que el dilema de estos temas geopolíticos que son muy interesantes, pero no necesariamente tienen finales felices. Esto es Escenarios Globales, una producción de Radio Monumental.